Bien, vamos a continuar con la sesión del seminario y en esta segunda parte vamos a tener la presentación del maestro Adolfo Laborde, quien es candidato al grado de doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Kobe, Japón, y para el mismo grado con orientación en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Laborde tiene una maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Colima, un diplomado en Comercio Exterior de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo en Chetumal, y ha sido profesor en el Morton College en Chicago, Illinois, en la Universidad de Kobe en Japón y en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente, el profesor Laborde realiza investigaciones en el campo de Relaciones Internacionales, publica en diversas revistas académicas y además es columnista sobre asuntos migratorios en el diario Milenio. La presentación del día de hoy la ha titulado La política migratoria japonesa, el caso de América Latina. ¿Puedes empezar? Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer al Colegio de la Frontera Norte, al Colmex, a ti, a todos los participantes por la invitación, por la oportunidad de dar a conocer a este seminario permanente las aportaciones que en su momento tuvieron los japoneses en cuanto a política migratoria. Es un tema un tanto desconocido, es un tanto poco trabajado, porque es un proceso migratorio que empezó hace muchos años y no se le ha dado continuidad. Pero fruto de la investigación y de la comparación que he hecho a través de esta política migratoria y los efectos que esta ha tenido específicamente en América Latina, podemos ver que ha sido una política de Estado muy efectiva y que ha tenido frutos. Y a continuación yo voy a hablarles un poco de las raíces de esta política migratoria y cómo se dio en el caso de Japón, o por qué los japoneses tuvieron que emigrar hacia distintos destinos, en este caso América Latina. Bueno, para entender esto hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio de lo que fue la era Meiji. La era Meiji fue un proceso de renovación de un país que estuvo cerrado muchos años al exterior en la época Tokugawa, y que en el año de 1868 a 1912 se da un cambio, ¿no? Una apertura en cuanto a la visión del mundo y del reencuentro con el pasado Japón. Lógicamente, en este entonces las estructuras semifeudales del país estaban intactas, había un sistema donde los samuráis regían. Creo que nosotros tenemos muy poco conocimiento de esto, ¿no? Porque lo podemos, bueno, México es un país alejado, la influencia que tenemos de Japón es mínima. Lo hemos visto en algunas películas comerciales, ¿no? Esta película de la que está de moda ahora, ¿no? Las memorias de una geisha, ¿no? Y nos damos una idea muy somera, muy ligera. Pero en esta época pues, tenemos que hablar de un rompimiento con este pasado mediante la integración de factores modernos, de la inclusión, de la integración al Japón de ideas novedosas que no fueron otra cosa más que el detonante de las transformaciones económico, político y social en el país. Repito, la era Meiji fue el detonante. Hubo un cambio muy severo en las relaciones de producción del país, hubo un cambio en la tenencia de la tierra, y la mayor parte de los agricultores que venían trabajando bajo una dinámica muy particular de Japón se vieron afectados con la reforma agraria. La reforma agraria que se da en esta era tuvo como consecuencia una expulsión de muchos japoneses hacia las ciudades que estaban siendo la punta de lanza, siendo víctimas o que habían tenido la modernidad, y bueno, pues se da un problema de sobrepoblación, el cual afectó de alguna forma las relaciones sociales de este país. Aunado a esto, hay otros elementos del contexto internacional
que le permiten a Japón tener un posicionamiento en el contexto internacional. Hay dos elementos, dos fenómenos que sacuden la realidad japonesa. Una de ellas es la guerra que mantiene con China en 1895 y la segunda es lo que le da carácter como potencia emergente en 1905 con la victoria sobre los rusos. Repito, aunado a esto tenemos que entender que desde hace muchos años, es una tradición milenaria, Japón ha tenido una visión colectiva, una visión de conjunto en cuanto a sus relaciones sociales y sus relaciones con el exterior. Las primeras oleadas de los japoneses se dan hacia Hawái. Posteriormente, recordemos también las políticas de apertura migratoria que tienen los Estados Unidos y Canadá a principios del siglo XX, y estos japoneses ven estos destinos como un lugar interesante, un lugar donde pueden realizar el sueño americano. Por una razón u otra, y eso lo podemos ver ahora con el caso de la política migratoria de los Estados Unidos ante los mexicanos, pues lo que está pasando hoy se dio hace muchos años, nada más que en ese caso, como las oleadas migratorias no eran tantas mexicanas o latinas, sino asiáticas, en el año de 1912 se da un acuerdo entre los gobiernos de Japón y de los Estados Unidos para poder desviar la migración hacia otros destinos. Lógicamente hay una serie de reacciones sociales, ven la fiebre amarilla como una amenaza, no se les caracteriza como japoneses, sino como los amarillos, como los chinos. Hay que recordar que para nosotros es un poco difícil diferenciar entre las nacionalidades y para todos eran chinos, ¿no? Pero en sí hay un gran número de japoneses que están entrando a los Estados Unidos y a Canadá, y para evitar esto se da en el año de 1908, en Canadá, un recorte de entrada de inmigrantes asiáticos, y solamente se dan 159 asientos o lugares para ellos. Y en el caso de Australia también. Por lo tanto, repito, los japoneses tuvieron que ver otros destinos que pudieran recibir a estos emigrantes que estaban saliendo y que de alguna forma estaban teniendo problemas o estaban ocasionando problemas al interior del país, que se encontraba en un proceso de modernización. 1897 es cuando se empieza a dar este proceso de migración hacia América Latina. Yo divido el proceso de migración en dos partes. El primero, que va de 1897-99 a 1940-41, cuando es el inicio de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente la reorientación de esta migración hacia América Latina a partir de 1952, cuando Japón se inserta nuevamente al concierto internacional, ¿no? Como país independiente. Repito, fue tan duro, tan drástica el número de migrantes en estos países, que se firma un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno japonés, en donde se le pide a los japoneses que por favor reorienten de alguna forma sus flujos migratorios hacia otras regiones. Y como la mayor parte de las regiones estaban bloqueando el acceso de los migrantes japoneses, América Latina dijo yo en este terreno, y empezaron a ver las primeras oleadas de los migrantes japoneses en México. 1897, al sureste mexicano. Ya ha habido algunos trabajos sobre este tema de la profesora Mariana Ota, que en paz descanse, que nos habla de 7 migraciones japonesas en México. Pero estas migraciones no solamente se dieron hacia México. En la diapositiva que tenemos aquí en la pantalla, podemos ver los destinos y a su vez el número de migrantes japoneses que paulatinamente fueron llegando a América Latina. Vemos, si ustedes se dan cuenta, en los primeros años de la migración, Perú y México eran los países que
acogieron a estos inmigrantes, pero a partir de 1911, 1920, Brasil es el país que empieza a recibir un mayor número de japoneses. Yo me pregunté por qué, ¿no? Cuando estaba haciendo el seguimiento de los flujos migratorios, yo me pregunté por qué de la noche a la mañana, siendo Brasil un país tan alejado, que también tiene una política abierta hacia la migración europea, italiana, alemana, por qué los japoneses escogieron ese país y gastaban mucho dinero, gastaban mucho tiempo, 3 o 4 meses en transportarse hacia Brasil y no hacia América Latina, hacia México en este caso. Un autor especialista en estos temas, Koizumi, investigador de la Universidad de Chicago, encontró algunos documentos en donde hay un acuerdo secreto nuevamente entre el gobierno de los Estados Unidos y una participación de parte de México, en donde México se le pide a México, por una parte, que por favor también, de manera muy sui generis, desviara los flujos migratorios hacia América del Sur por una cuestión de interés nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Había una cuestión muy interesante, y eso lo vemos en el libro de María Elena Ota, en donde los japoneses, una vez establecidos en México, documentados, pues no les gustaba el territorio, había una geografía diferente, el proceso de migración que ellos habían iniciado, al final de cuentas terminó siendo otra cosa, y empezaron a transmigrar hacia los Estados Unidos. Utilizaban, como muchos centroamericanos lo hacen hoy, a México como un trampolín para llegar a los Estados Unidos, y por lo tanto el gobierno mexicano dejó de recibir a estos inmigrantes o empezó a cancelar esos proyectos de población en el sureste mexicano. Yo tuve la oportunidad de estar en esas poblaciones, en Escuintla y Cocoyagua, que fueron arrasadas hace un medio año por los huracanes. Y prácticamente las condiciones eran muy adversas para estos japoneses, ¿no? Quiero remarcar que independientemente de que el proceso tiene un carácter documentado, no quiere decir que haya un desvío de estos flujos migratorios, los cuales, repito, empezaban a irse hacia Estados Unidos. Por lo tanto, pues fue muy fácil, repito, cancelar estos programas y pues los mandaron a Brasil. No es una cuestión accidental de que haya un montón de japoneses en Brasil. Más tarde daré algunos números sobre el número de japoneses, descendientes de japoneses en Brasil y en Perú, sino que esto se debió a una negociación de corte político para poder evitar la presencia de estos japoneses en la sociedad norteamericana, que desde entonces tenía algunos elementos de localismo o nativismo, ¿no? como ahora con los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Repito, también paralelamente a este proceso se da un flujo de migrantes hacia algunas regiones asiáticas, como es el caso de Formosa, como es el caso de Corea y el sur de Manchuria. No es fortuito también que Japón haya tenido a Corea del Norte y Corea del Sur como parte de ese territorio a partir de 1910 hasta el fin de la Segunda Guerra, y también que en 1937 haya invadido Manchuria. Esto respondió a una política de Estado muy bien definida, como se inició en el año de 1897 con el ministro de Relaciones Exteriores, Enomoto. Había una política muy específica, de largo alcance, en donde ellos no solamente querían aliviar el problema de sobrepoblación, el problema de quitarse de encima, ¿no? Un poco como lo que se dice ahora de la migración de los mexicanos a Estados Unidos, una válvula de escape para aliviar los problemas sociales que se estaban generando. En ese entonces la cuestión esta de las remesas no estaba tan evolucionada, no había tantos flujos de dinero, sino que la perspectiva iba en el sentido de responder a lo que se le llamaba el interés nacional. El interés nacional de este país lo podemos ubicar en dos vertientes muy particulares. El primero es tener una expansión
una expansión territorial que se dio en un primer momento con el envío de estos japoneses a las islas del Pacífico, a Hawái, y algunas otras islas alejadas, y posteriormente a Estados Unidos y América Latina, y en un segundo momento en una esfera regional se dio mediante migraciones a Corea, lo que ahora es Corea del Norte y Corea del Sur, a Manchuria y algunas islas que posteriormente pasaron a manos de Japón en la Segunda Guerra Mundial, como son las Islas Pescadores y como es Okinawa. Dentro de esta lógica, repito, hay un elemento altamente geopolítico, un elemento de largo alcance, en donde no solamente se veía, repito, la migración como un elemento temporal, sino que esta migración tenía un elemento altamente político, altamente imperial, si se le quiere llamar así, que en el futuro se iba a concatenar con los intereses económicos y políticos del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Repito, al parecer, cuando estudiamos las migraciones, parecen ser que estas son de carácter económico, de un impulso, ¿no? de esos movimientos poblacionales que buscan mejores condiciones de vida o que tratan de salir de los problemas en sus comunidades de origen. Acá no es tanto así, acá es una migración comandada directamente desde las esferas del Estado para poder complementar una idea muy particular que es el expansionismo de este país. En la década de los 30, ya una vez teniendo este panorama de la migración, quiero detenerme para poder explicar un poco esta gráfica. Están los países que recibieron mayor migración, están ordenados de acuerdo al número de flujo de los mismos, el número de estos, y encontramos en un primer lugar a Brasil, en un segundo lugar a Perú, México, Argentina, Cuba, aunque no se crea que no hay japoneses en Cuba, hubo japoneses en Cuba, Paraguay, Chile y así sucesivamente. Más tarde, cuando veamos la segunda oleada de migrantes japoneses y posteriormente la comparación de estas oleadas con las relaciones económicas entre estos países, vamos a descubrir información muy interesante. En el año de 1900, en la década de los 30, Sekimura, exdirector del Buró de Comercio y del Ministerio de Asuntos Exteriores, trató de patrocinar la migración y extender las relaciones económicas con América Latina. En ese entonces, repito, viendo las posibilidades y la política migratoria de Brasil, abierta, documentada, segura, quiso trazar algunas rutas comerciales, aprovechando un poco el tránsito que existía entre ambos países, ¿no? Este ministro pensaba que abrir las rutas comerciales entre ambos países podría ayudar a cumplir el objetivo nacional de ese entonces, de expandir los mercados y a su vez tener los insumos necesarios para poder apoyar el desarrollo nacional. Para poder tener este complejo programa migratorio, lógicamente este país creó las instituciones necesarias. Me voy a estar deteniendo un poco haciendo comparación con algunos otros procesos migratorios. En el caso de la migración de los mexicanos a Estados Unidos, se ha hablado en una infinidad de ocasiones de la necesidad de crear una Secretaría de Estado, ¿no? En este sexenio se creó la Oficina para Atención a los Migrantes, etcétera. Pero en el caso de los japoneses, precisamente crearon, repito, estas estructuras administrativas, políticas, que de alguna forma u otra impulsaban, controlaban y regulaban los flujos migratorios y la expansión de estos. Por lo tanto, en estos años se fundó la Federación de Migraciones de las Sociedades Cooperativas, la cual se estableció bajo la ley de la dieta en el año de 1927. Esto no solamente, repito, fue arbitrario o fue descontrolado, sino que había todo un aparato jurídico que mediaba o que intentaba darle una proyección mucho más acabada y mucho más eficaz a la migración de los japoneses.
Ellos también formaron lo que los mexicanos forman en Estados Unidos. Ustedes conocen cuál es la base organizativa, los clubs, ¿no? Los clubes de oriundos, y también las federaciones que acaparan a todos estos clubes de oriundos. En el caso de Japón, quiero decir que para estos años, dentro de la división política al interior del país, de las 47 prefecturas que serían los estados, 44 de ellas tenían una oficina que representaba los intereses de los migrantes en esta parte, ¿no? Además de esto, independientemente de que hubiese un interés económico, lejos de estar esperando dinero de los migrantes, el gobierno de Japón apoyó todos los proyectos migratorios hacia Brasil y hacia el resto de América Latina con un capital inicial hacia cada club, en ese entonces, de $800,000, ¿no? Esto era en calidad de préstamos, en que estos empezaban a tener éxito en sus proyectos agrícolas y posteriormente se regresaba este dinero para poder financiar otros proyectos migratorios, ¿no? Tras el éxito de la colonización en Brasil, encontramos otro factor en el año de 1945 que trata de aglutinar a todas las federaciones de los japoneses en el exterior. Esta se llamó la Federación de las Asociaciones en el Exterior, que siguiendo un poco la línea o la continuidad de la política migratoria, trataba de homogenizar esa política hacia los distintos lugares a los que los japoneses llegaron en América Latina. Igualmente, un año más tarde, es decir, en 1946, se fundó la Asociación para la Promoción de la Migración en el Exterior. A diferencia de otros ejemplos en donde el Estado trata de tener una participación un poco cuidadosa con la migración, los japoneses reconocieron que era un país que realmente patrocinaba la migración y, repito, crearon las instituciones para poder patrocinarla. Creo que en el caso de este país tenemos que ubicarlo dentro de sus características, un país donde el sí es sí y el no es no, donde la doble moral es muy difícil de encontrar, en donde, por un lado, si lo tomamos en el mundo contemporáneo, se dice que no patrocinamos la migración, pero en el fondo se está patrocinando la migración. Acá no, acá se aceptó, sí, somos un país que está promocionando, patrocinando la migración, pero para tal caso tenemos que tener las instituciones fuertes, necesarias, transparentes, que la van a regularizar, y va a haber una cierta normatividad que permita a esos japoneses tener un seguimiento y una relación con el Estado. Estas organizaciones tuvieron, por supuesto, una base operativa en América Latina. América Latina fue laboratorio, y en el año de 1963 se fusionan estas dos organizaciones y crean un organismo que se llama Servicios de Migración en el Exterior. ¿Por qué es importante que yo le dé seguimiento a estos elementos o esta parte burocrática del Estado japonés? Más tarde vamos a ver cómo estas asociaciones evolucionan y se conforman en un brazo operativo de lo que es la cooperación internacional de Japón, que es la asociación, no, es la Japanese International, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, pero un poco más tarde lo vamos a ver. Esto se da en el 74 y no es otra cosa más que reconocer de forma operativa la asociación que existe entre los migrantes dentro de esta proyección hacia el exterior y el gobierno japonés. Repito, la migración se detiene. Hay algunos libros muy interesantes sobre lo que sufrieron los japoneses en Estados Unidos, sobre todo en California, donde se les llevó a campos de concentración. En América Latina, bajo esta política de vecindad amistosa entre el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, algunos países deportaron a las comunidades migrantes, tal es el caso de Perú, Bolivia, pero algunos otros países, como el caso de México y Brasil, hicieron lo suyo, ¿no? Crearon algunos campamentos en donde estos se les refugió. El caso de México, hay una hacienda que se llama la Hacienda de Temisco, está en el estado de Morelos, y ese lugar se creó precisamente para poder mandar a todos los japoneses que de alguna forma eran enemigos del sistema por la guerra que se dio.
Repito, hay que ubicar estos accidentes históricos dentro de la política internacional y de la política de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y también ver un poco la geografía de estos japoneses en América Latina, ¿no? ¿Por qué América Latina, no? Sería la pregunta en cuestión. ¿Por qué no los mandaron a China, o por qué no los mandaron a Corea, o por qué no los mandaron a Rusia, o por qué no los mandaron a otros territorios? Por la simple y sencilla razón que América Latina representaba ese potencial, esa región potente de recursos naturales y de hidrocarburos que podían servir para patrocinar el desarrollo japonés una vez estando en guerra o después de la guerra. Si vemos la segunda diapositiva, vamos a encontrar que la correlación entre migración y otros elementos es muy clara. Brasil sigue siendo un país que acoge, que recibe por las características de este país, las características geográficas. Es un país muy grande, un país que tiene una política de colonización. En un segundo lugar, Paraguay, que el caso paraguayo es muy interesante, en donde el exdictador, que ahora creo que se encuentra en Brasil, Stroessner, tiene una política también abierta para colonizar las fronteras del Paraguay. Hay que recordar que Paraguay sufrió pérdidas territoriales debido a la guerra de la Triple Alianza en la segunda mitad del siglo XIX, y una guerra muy fuerte con Bolivia en la región del Chaco. Pues estas comunidades, en el caso de Paraguay, se establecen muy cerca de las fronteras para poder evitar de alguna forma el expansionismo y por otro lado disuadir a sus vecinos para que siguieran apoderándose de tierras paraguayas. Repito, en el caso de la República Dominicana pasa algo muy parecido con Trujillo. La política migratoria japonesa no solamente sirve a Japón, sino que en su momento sirvió como un escudo o una protección de algunos países en América Latina. En el caso de la República Dominicana, la migración, que no es mucha, pero sirve también como un esquema de disuasión, se establece en la frontera con Haití, en donde también había una invasión silenciosa de los haitianos en la tierra dominicana. Los japoneses sirven como un escudo, repito, como un elemento que podría servir para poder detener el enfrentamiento entre ambos países. Bolivia, pues, ¿por qué Bolivia, no? Nosotros vemos ahora que Bolivia tiene o ha descubierto yacimientos energéticos de gas, hidrocarburo, que los japoneses ya sabían que había, ¿no? Y que iban a ser importantes para el desarrollo de este país. Y así sucesivamente, si nos detenemos en cada caso, hay una razón económica y una razón política para justificar el envío de estos japoneses. Y repito, hay un elemento importante que es la creación de la Agencia Internacional o la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que de una forma reconoce el papel que estos japoneses han jugado en el exterior, y de alguna forma, una vez que Japón entra en este proceso del famoso milagro, que tenía crecimientos como los tiene hoy China del 10 o el 9%, retribuye de alguna forma, mediante la cooperación internacional, el esfuerzo que estos países tuvieron, ¿no? Es la anterior, perdón. Perdón, es esta. La segunda etapa, o la tercera etapa, perdón, va de 1960 a 70. Podemos observar claramente que los flujos migratorios bajan. No es fortuito, repito, mientras que en la década de los 20, 30, los flujos migratorios sobrepasaban los 20,000 o 30,000 personas. En esta época son números muy pequeños, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto? Pues esto se debe al expansionismo, al crecimiento de la economía japonesa, y a su vez a un retorno de algunos japoneses
que quieren nuevamente ser quieren ser beneficiados por este crecimiento económico de los japoneses en su país, ¿no? Posteriormente, repito, esto no solamente es fortuito, hay un programa que los japoneses le denominan la asistencia oficial para el desarrollo, que eso ya es parte de la segunda presentación de mi tema de hoy, donde vamos a correlacionar cómo la ayuda se ha ido a los países donde más japoneses hay. Hay un documento que los japoneses emiten año con año, que se llama Libro Diplomático Azul. En este libro hay una posición oficial de parte del gobierno japonés ante los sucesos internacionales. En el año de 1957, cuando Japón nuevamente tiene problemas poblacionales, hay que recordar que una vez perdidos los territorios que Japón había dominado, gracias al expansionismo de la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y del 37 al 40, mediante la adquisición de Manchuria, hay una repatriación de estos japoneses, de estos soldados, que en el año de 1946 obliga nuevamente a pensar en retomar esta política migratoria de válvula de escape, ¿no? Si vemos nuevamente, los japoneses utilizaron la infraestructura, la tradición, lo que ya se había dado en décadas pasadas, y solamente reabrieron o renegociaron los acuerdos de recepción de estos migrantes con los países de destino. Por eso vemos que los países receptores son prácticamente los mismos, ¿no? Si vemos en la década pasada, del 52 al 59, y si nos vamos antes, vemos que no cambia, ¿no? Que hay unas transformaciones muy pequeñas, no hay gran variación en los flujos o en los países de destino, que nos habla de una política muy lineal, una política muy delineada, muy específica hacia estos países donde había, repito, intereses económicos y donde había intereses políticos. Hay una cita grande, me voy a permitir leer, en donde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es dentro de la burocracia japonesa un ministerio con mucho poder, el Ministerio de Economía ahora y son los ministerios que tienen una mayor influencia en los asuntos del Japón. Dice así: está por demás afirmar que la migración de nuestra gente ayuda a solucionar el problema de nuestra población. Un poco lo que yo mencionaba, ¿no? Del expansionismo de esta población japonesa, que después de la pérdida de los territorios en Manchuria y en Corea los regresan, y bueno, esto es un problema muy grande para el gobierno japonés. En este sentido, es muy importante para nuestra política de amistad y cooperación internacional enviar al exterior, sin escatimar el número de migrantes, a quienes puedan contribuir con el desarrollo económico de otros países, sin importar que su profesión sea la de campesino, pescador, ingeniero o empresario. De esta manera, después de la guerra, ha sido necesario seleccionar a los migrantes que los países receptores requieran. Para este propósito es necesario llevar a cabo conversaciones preliminares, así como estudios socioeconómicos y de terreno con los gobiernos de los países que acojan a nuestros migrantes. Como resultado de este esfuerzo, en el año fiscal del 54, ahora les explico la cuestión numerológica de los años fiscales, hemos enviado 12.700 personas a 10 países. La mayor parte de estos países serán en América Latina. Dentro de estos, solo 54 han sido destinados a Brasil. Podemos enviar un número mayor de migrantes este año. Con el objetivo de incrementar el número de migrantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón está aprovechando todas las oportunidades para apelar por esta causa en reuniones con los organismos internacionales, así como las negociaciones que se llevarán a cabo en algunos países. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de otra política migratoria, el Estado reconoció esta necesidad y era la punta de lanza, ¿no? Es un proceso migratorio a la inversa de lo que pasa en el caso de México, en donde se van los migrantes y después, al final de cuentas, va el Estado, ¿no?, a negociar esto de los acuerdos de trabajadores temporales y un programa de amnistía
existía, ¿no? Sino esta cuestión es muy bien planificada, y antes de enviar a los migrantes había una negociación muy sofisticada, muy buena. Ustedes saben que los japoneses tienen fama de ser buenos negociadores. Es probable que porque a la hora de negociar con ellos hablen en japonés y muy pocos hablan japonés. No sabemos si es por eso, si es una cuestión por tradición o es una cuestión que se da así. Bueno, yo quiero poner en hincapié, quiero resaltar esto, porque parecería que a veces los flujos de las personas rebasan un poco la capacidad del Estado, y en este caso, en el caso de la experiencia japonesa, está demostrado que no, que el Estado es el que lleva de la mano, y es el que comanda y planifica los procesos migratorios que de alguna forma contribuyeron a la expansión de este país en el terreno económico y político. Hay dos elementos, repito, dentro de este esquema que estoy yo resaltando, sobre todo ubicando el interés nacional de ese país, que ha evolucionado de una percepción a otra. En el punto 1 podemos decir que el interés nacional japonés eran impulsar y promover la migración y restablecer la confianza con los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra, y económicas, que era promover la cooperación económica mediante el comercio con los países de la región y viceversa. Es muy importante reconocer el potencial de este país, porque en la década de los 70, 80, se da un fenómeno interesante, en donde los japoneses que habían inmigrado a América Latina, al experimentar los problemas económicos y de reajuste económico que se dieron en América Latina o en la mayor países de los países que recibieron japoneses, se regresa, ¿no? Hay un regreso de japoneses o de descendientes japoneses hacia Japón, debido al crecimiento económico que se dio gracias a este programa de desarrollo económico, en donde los japoneses, repito, los migrantes japoneses tuvieron un papel primordial. Fueron algo así como el caballo de Troya, que abrieron los mercados, que abrieron a los países, que por medio de la firma de tratados de amistad, de igualdad. México fue un punto y aparte, México fue el primer país que firmó un tratado en igualdad de condiciones con Japón, y posteriormente se da la migración a México. Esto lo hizo con todos los países que veían a los japoneses migrantes como un complemento del desarrollo nacional. Un poco retomando lo que Peggy nos hablaba sobre estas redes transnacionales y la cultura. La cultura jugó un papel muy importante, independientemente de la asimilación, en algunos casos de estas comunidades, siempre tomando en cuenta ese carácter nacional, ese carácter muy sofisticado que les caracteriza, tenían fuertes relaciones con el país, ¿no? Y estas fuertes relaciones eran patrocinadas y eran comandadas por el Estado. Si vemos la última diapositiva, podemos ver que la tasa o los flujos de migrantes baja. El caso de Brasil, en el año del 79, solamente tenemos 230 migrantes. Y si comparamos esta cifra, voy a regresar un poquito hacia la primera mitad, donde en 1931-40 tenían 88,000 migrantes. Vaya, el cambio es drástico, ¿no? No podemos comparar una cifra con otra. Bueno, y esto se debe, repito, al crecimiento económico, que estaba básicamente respaldado por el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de la economía y del mercado nacional. ¿Por qué le pongo mucho énfasis o trato de subrayar el papel que tuvieron las relaciones económicas de Japón con la migración? Estos japoneses, estas oleadas de migrantes, permitieron o crearon las condiciones necesarias para que las relaciones económicas entre Japón y América Latina se expandieran. Más adelante, que ya sería la segunda parte estas en términos generales, cuál ha sido el número de japoneses.
Repetimos, Brasil tuvo 241.835, Perú 33.000, hay una diferencia drástica, México 14.496, Paraguay 7.560, Bolivia 2.064, otros 11.000 y tantos. Nosotros ubicamos a Argentina, ubicamos a Chile, Venezuela, algún país que se me escape. En total 310.286, que no representa mucho. No representa mucho en términos de estadísticas, porque estamos acostumbrados a escuchar las estadísticas que se nos dan cuando hablamos del fenómeno de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? 12 millones, 20 millones, cruces de 500,000 al año, etcétera, etcétera. Pero si tomamos en cuenta que Japón se encuentra a 4 meses en barco, 16 horas en avión, tenemos que darle cierta importancia a este tipo de mecanismos. Quiero hablarles o quiero empatar esta exposición con esta política gubernamental de acercamiento o de cuidado con los países que recibieron los migrantes. El gobierno de Japón es uno de los países que mayor ayuda en el mundo. Ahora creo que es el segundo, el primer país que ayuda en términos de cooperación internacional a Estados Unidos. Japón da dinero a los países para impulsar el desarrollo, gracias a esta cuestión de fortalecer los lazos de amistad. Hasta el año 2001, de 1960 al 2001, hay una serie de países que se vieron beneficiados por estos flujos financieros, lo que es la asistencia oficial para el desarrollo. Recibieron dinero. Parte de ese dinero se ha invertido en infraestructura, otra parte se ha invertido en cuestiones de apoyo a las comunidades de descendientes japoneses, segunda o tercera generación, Nisei, Sansei, como se le quiere denominar. Y si vemos los primeros lugares, casualmente encontramos a los países que recibieron migrantes. Tenemos no se ve muy pequeñito, perdón, tenemos a Brasil en primer lugar, con 2.333 millones de dólares como ayuda por concepto de asistencia oficial para el desarrollo. Tenemos a Perú en un segundo lugar y tenemos en un tercer lugar a México. Si nosotros comparamos estas cifras con los países que acogieron mayor número de migrantes, vemos que hay una correlación, por lo menos en los 3 primeros lugares. Los países que recibieron más migrantes son los países que han recibido un mayor número de recursos vía asistencia oficial para el desarrollo. No se queda ahí. Si nosotros hacemos un seguimiento de los fondos de la ayuda de la asistencia oficial para el desarrollo de Japón hacia América Latina dentro de los últimos 30 años, vemos que el porcentaje del 100% es alto. Se ubicó en 6.40% por la crisis por la cual se encontraba la economía japonesa. Pero es alto. Este dinero, si tomamos en cuenta un poco el discurso o la cuestión de Asia para los japoneses y América Latina para los norteamericanos, dentro de ese enfoque muy geopolítico, pues vemos que Japón tiene incidencia y tiene intereses en la región. Posteriormente, yo les voy a presentar un cuadro de las inversiones en América Latina, donde también los japoneses tienen cierto interés en promover la inversión en infraestructura y en negocios y en alguna otra industria que les ayuda a ellos a desarrollar su mercado. Pues tenemos a Panamá por la cuestión esta del canal, que no tiene nada que ver con la migración, hay una cuestión estratégica. Tenemos a Brasil en un segundo lugar, Bermuda por la cuestión esta de los paraísos fiscales, tenemos a México, y posteriormente a otros países. En este sentido, vemos también que por lo menos en los casos de Brasil y México hay una correlación muy importante, ¿no? En donde podría parecer fortuito, podría parecer una coincidencia. Si nos vamos al caso de las exportaciones, está muy chiquito, se los voy a leer. Las exportaciones japonesas hacia América Latina se dirigen básicamente a estos países, ¿no? Tenemos nuevamente el caso de Panamá por la cuestión esta de la reexportación de las mercancías, por los beneficios del canal, los beneficios fiscales. Tenemos en un segundo lugar a México.
tenemos a Brasil, Venezuela y Colombia. Nuevamente, en esta correlación, en esta lógica, encontramos aspectos que nos dan a pensar que la migración, de alguna manera, jugó un papel importante en el estrechamiento o en las relaciones económicas. Posteriormente, las importaciones, lo que Japón compra de América Latina. Tenemos nuevamente el caso de Brasil, donde es el país que más acogió a japoneses. Tenemos el caso de México, que es el país número 3, tenemos el caso de Chile, Argentina y Perú en el fondo, ¿no? Aquí también, por lo menos, dentro de esta lógica de correlacionar o de asociar estos elementos, tenemos que se repite nuevamente. Bueno, esas serían las diapositivas. Creo que me quedan un par de minutos para terminar. Quiero enfatizar nuevamente el carácter estructural, el carácter muy característico de los japoneses, de lo que se dice se hace, y donde la estructura jerárquica dentro de la toma de decisiones del Estado es de arriba hacia abajo, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en una tradición altamente cultural de seguir los patrones y seguir las leyes y el orden, ¿no? Ya no me dio tiempo de hablarles un poco de las enseñanzas para México. Si están interesados, les podría hacer llegar otro trabajo que publiqué sobre esto, y la conclusión sería que la migración puede ayudar un montón para poder solucionar los problemas de un país, no solamente mediante un sistema de válvula de escape, sino si se crean las instituciones necesarias, se pueden explotar estas y en un futuro cumplir lo que algún día el presidente Fox dijo, ¿no? Que nos van a pedir que les mandemos inmigrantes. En el caso de Japón, ahora sucede lo inverso, ¿no? Nosotros somos los que estamos enviando inmigrantes. Hay muchos latinoamericanos en Japón y el fenómeno se llama de Kaseki. Ojalá y muy pronto podamos ver eso, pero si no tenemos una política estatal o de Estado donde se den todos los elementos necesarios para poder regular y tener el aseguramiento o el bienestar de nuestros migrantes, pues es muy probable que vamos a tener siguiendo muchos problemas. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Yo creo que las reflexiones que nos haces sobre el tema de la política japonesa hacia la emigración, que es contrastante, digamos, con la mayoría de los casos de países de origen de migrantes, que por lo regular, como lo señalabas, evaden el tema. Es decir, hay una falta de reconocimiento sobre la naturaleza del proceso, sobre las causas que propician esa salida, y luego también la falta de compromiso con los flujos, que finalmente se convierten en parte de una estrategia explícita o no, y que pienso que también el hecho de ese reconocimiento y de hacerlo parte de una política explícita permite también incluso alimentar los nexos, los vínculos de estos procesos de transnacionalización, si lo vemos así, y que es lo que justamente podríamos pensar, a lo mejor de parte de otras investigaciones que sobre todo han hecho investigadores japoneses, pero también brasileños sobre todo, de cómo ese seguimiento, esa vinculación estrecha entre país de origen y país de destino permite no solo el mantenimiento, sino el fortalecimiento de los lazos entre ambos espacios. Y también este involucramiento, digamos, esta perspectiva de apoyar a los emigrantes en los lugares de destino y no solo depender de su capacidad individual o familiar, o en algunos casos de grupos, pero muy dejados a lo que pasa el mercado les pueda ofrecer. Pues sí, es un ejemplo de cómo la migración puede constituirse en lo que ha pasado a formar parte de algunos discursos, realmente una oportunidad
el desarrollo, ¿no? Es una posibilidad, pero que requiere efectivamente el involucramiento explícito y decidido de un gobierno con una política clara. Es interesante, o me pareció a mí muy interesante, ver cómo temporalmente hay momentos en los que van cambiando, digamos, la relación con los países y justamente surgen las preguntas de por qué un país que acoge de repente deja de ser un destino importante comparado con los otros, y realmente caben muchas hipótesis sobre cómo aquellos que sí permanecieron, ¿no? Aparte del caso de México, me llamó la atención el caso del Perú, que fue un país receptor muy importante al principio y después prácticamente pierde. Y sin embargo, la comunidad japonesa en el Perú es muy importante, muy visible, ¿no? En el caso de México también me llamó la atención el hecho de que el periodo de mayor recepción es justamente el periodo de lo que tú decías, tal vez de la época de más resistencia a las migraciones asiáticas, la época de las masacres, ¿no? Toda esa parte oscura y vergonzosa de la historia de la inmigración. Y sin embargo es cuando se reciben, ¿no? Y se reciben, y esas comunidades tienen un papel muy importante en el plano local, en el plano del desarrollo local o regional. Los municipios que tú mencionaste en Chiapas mantuvieron esa presencia y es muy importante hasta la fecha su papel. Pero bueno, no me voy a tomar más tiempo y no sé, pasaríamos entonces a las intervenciones de las salas remotas. Primero pregunto, porque ya no veo en pantalla a nadie en el CRIM, pero en la Casa Colef sí. Entonces yo pregunto allá, Pedro, si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, yo quisiera preguntarle si tiene algún dato de presencia japonesa en los estados de la República, es decir, si tiene alguna visión de esta migración un poco desagregada en la República Mexicana. Sí, la migración se dio en el sur, pero paulatinamente fue subiendo por la construcción del ferrocarril en el norte. Hay comunidades importantes en la Ciudad de México, por supuesto. Hay una asociación de Niseis o Nikkeis, que le llaman, que tienen una presencia en la industria farmacéutica, autopartes, ferreteros muy importantes, y bueno, profesiones, dentistas, doctores, etcétera. Hay también parte importante en Colima y Guadalajara. Últimamente se están dando asentamientos por la cuestión esta de la migración profesional en los estados fronterizos. Creo que aquí en Tijuana tienen algunos, San Luis Potosí y en Monterrey. Esos son los datos que tengo. Se me olvidó de darles el dato. Se calculan alrededor de 10,000 los descendientes o migrantes o descendientes de migrantes japoneses en México. 10,000, 11,000. Bueno, no son muchos, pero son significativos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta ahí en Casa Colef, Pedro? No, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Bueno, gracias. ¿El Colegio de México, hay alguna pregunta? ¿Un comentario? No. Bueno, entonces pasamos a las preguntas de los asistentes aquí en sala, por favor. Luis. Sí, yo tengo una pregunta, haciendo un poco el eco a la... ¿Sí, con este? Sí, es lo mismo. Bueno, yo soy Luis Escala Rabadán, Departamento de Estudios Sociales aquí en el COLEF. Haciendo eco a esta observación de Manuel Ángel, efectivamente, cuando hablamos de migraciones asiáticas, sobre todo, llamaba mucho la atención el asunto de los números, sobre todo en el periodo 1900-1910, porque efectivamente algunos de los episodios más vergonzosos de reacciones verdaderamente xenófobas hacia lo que eran migrantes estaban dirigidos hacia la migración china, sobre todo a las comunidades chinas, particularmente en el norte de México. Ahí el estado de Sonora es el estado más tristemente célebre en ese sentido, llegando incluso a legislar la prohibición
de la llegada y asentamiento de comunidades migrantes chinas. Entonces ahí llama la atención el volumen entonces de la migración japonesa. Entonces ahí lo que se me ocurre es preguntarte si ha habido una distinción histórica, digamos, si históricamente ha habido una intervención por parte del gobierno japonés para distinguir lo que es esta migración, no dejar que las naciones de destino, digamos, la metan en el costal de los asiáticos. ¿Sí? Dado que buena parte del énfasis de tu intervención, y que además me parece fascinante, es el papel que ha tenido el gobierno japonés y las políticas que han conllevado esto con respecto al diseño y orientación de sus flujos migratorios. Entonces, en ese sentido, a mí me parecía, es una reflexión, yo sé que es una reflexión orientada hacia la historia, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parecería muy interesante si pudieras elaborar un poco más al respecto. Sí, es claro que sí, mira, sí, por supuesto que sí, hay un seguimiento. Hay un libro que se llama El caballo de Troya, y habla un poco del caballo de Troya japonés, ¿no? Y habla un poco de estas transnacionales que están llegando a América Latina y que de alguna forma permiten las inversiones. Pues eso solamente es un ejemplo de lo que hizo el Estado japonés hace muchos años. No es como pasa en algunos casos de países desarrollados en Europa, ¿no? Donde los estados, la migración rebasa la capacidad del Estado. Acá se hacía un estudio, lo dije, se hacía un estudio de factibilidad de la tierra, del perfil demográfico, de la capacidad de generar negocios en un futuro con ese país, rutas comerciales, y llegaba el Estado mediante sus representantes diplomáticos y sacaba acuerdos, ¿no? Sacaba acuerdos migratorios, ¿no? Es decir, te voy a mandar tantos, ¿qué les vas a dar tú? ¿No? En el caso de México, pues no es fortuito que hayan llegado al sureste, ¿no? En ese entonces había un periodo de colonización que no solamente se benefició por los japoneses, sino también italianos y alemanes, ¿no? Hay una infinidad de migración europea en esa parte. En el caso repito, de Paraguay, ¿no? Yo te doy migrantes, pero déjame ubicarlos acá, ¿no? Para evitar problemas fronterizos con mis vecinos. El caso de la Argentina también, ¿no? El caso de Perón, que también Perón vio la migración japonesa como un modelo, ¿no? De culturalización del país, ¿no? Con este ímpetu de querer ser diferentes al resto de América Latina, ¿no? Permear el espíritu japonés en una cultura latinoamericana, y es una fusión muy interesante. Pero no se dio, ¿no? Posteriormente hubo algunos problemas. Efectivamente, repito, en cada país donde llegaron hubo un acuerdo migratorio, ¿no? Es una migración documentada, a diferencia de otros donde las masas o el movimiento de los flujos migratorios rebasa la lógica, ¿no? Es un plan, vaya, es un cuadrado, vaya, no puedo meter un cuadrado con un círculo, es un cuadrado y esto se tiene que hacer así. Para nosotros resultaría un poco complejo por nuestra tradición, por nuestra perspectiva, pero dentro de una sociedad rígida, dentro de una sociedad donde los valores y las normas prevalecen, es muy fácil hablar de inducción. No me gusta hablar de manipulación, de inducción, porque había una necesidad, a su vez era una migración económica, ¿no? Y después esta migración económica se empató con los intereses del Estado y sirvió para los intereses del Estado. Por lo tanto, creo que independientemente del periodo histórico de que hablemos o tratemos, siempre hubo una participación del Estado. Posteriormente, ya en los años 30, 40, donde algunos proyectos migratorios, el caso de Bolivia, por ejemplo, no funcionaron por esta cuestión de esa rispidez, ¿no? de los criollos, ¿no? De las clases que veían a los japoneses como una amenaza, como se dio en Estados Unidos, bajó. En el Perú también, donde se les cerraban los comercios y se les apedreaba, los chinos les decían, amarillos, hubo movimientos de transmigración, donde decían, pues yo me quedo aquí, y muchos de ellos fueron a Argentina o a Brasil, donde realmente las comunidades, las cooperativas, tienen un poder muy fuerte, ¿no? No lo comenté, pero si queremos medir en términos concretos la efectividad del proceso migratorio, tenemos un ejemplo en Perú, ¿no? Hubo un presidente de origen japonés, Fujimori, ¿no? que haya hecho malas cosas o bien,
ando por acá, ¿verdad? Que haya hecho bien o mal las cosas es parte de, si nos vamos, y no traje porque ya sería cuestión de presentar, de particularizar, ¿no? Del caso de Perú y Japón. Si hacemos un análisis y un balance de las relaciones comerciales muy detalladas y de la ayuda que dio Japón a Perú, vemos que en la década que Fujimori, en los 90s que Fujimori estuvo en el gobierno, la cooperación fue altísima, ¿no? De hecho, las transacciones económicas eran menores al dinero que Japón les daba, ¿no? Por lo tanto, sí hubo un resultado de esa política migratoria. En el caso de Brasil, hay legisladores de origen japonés, ¿no? y gozan de buena reputación la mayor parte de los migrantes en América Latina, ¿no? Yo no he visto al día de hoy un residente japonés limpiando vidrios, ¿no? En las esquinas o pidiendo limosna, ¿no? Quiere decir que es otro tipo de migración que se originó por un problema económico y que posteriormente evolucionó y se concretó en un éxito, ¿no? Yo le llamo el éxito de un modelo migratorio que podría servir para como un ejemplo, ¿no? No para imitar porque tiene sus propias particularidades, pero que sí, si queremos hablar de una migración planificada, pues está este caso, ¿no? Adolfo, yo voy a usar para plantearte una pregunta en la condición de moderador, porque justamente ahora que hablas de eso, de modelo, de ejemplo, hablaste de inducción, le respondías a Pedro sobre el perfil de la comunidad japonesa en México, y hablas también de las circunstancias en que se dio esa, digamos, como necesidad, se tomó conciencia de esa necesidad por parte del gobierno. Porque creo que eso nos trae a un problema equivalente o parecido cada vez que se habla de los programas de trabajadores o ya sea temporales o no, que es cuál es el involucramiento del Estado y cuáles son las normas que puede fijar, más allá de reconocer de las estructuras muy rígidas, la verticalidad, la sociedad disciplinada, etcétera, pero sí hay en el contexto de una migración planificada, sí hay la necesidad de asumir un compromiso para el cual muchas veces se ha dicho que países, no solo como México, incluso países con migraciones más pequeñas en número y en complejidad, no están preparadas. O sea, se habla de eso porque hay un reto muy grande en términos de reclutamiento, en términos de organización de los flujos. En este caso, tú decías, bueno, es un viaje muy largo al Brasil, muy complejo, y en aquellas épocas además, ¿no? Entonces, como que hay un tema no es solo de organización, sino es un tema de política, de relación con la sociedad misma. ¿Quiénes se van? O sea, que si hay una inducción, como que hay una política de promover y buscar quiénes son los candidatos ideales justamente para que todos vayan documentados, para que todos se inserten en alguna actividad e implican también una relación con el gobierno de recepción, ¿no? Sí, fíjate que ahora que tocas ese tema, no me dio tiempo de particularizar, pero así como cuando hablamos del fenómeno de la migración de los mexicanos en Estados Unidos, pues podemos jerarquizar, ¿no? La mayoría son del Bajío, de Guanajuato, de Jalisco, etcétera. En el caso de Japón también, hay dos lugares donde hubo mucha migración. Hay una isla que Japón obtuvo gracias a su expansión, que se llaman Okinawa, ¿no? Hay unas islas arribita que eran las pescadores, que es Taiwán, pero solamente se quedó con Okinawa. Tradicionalmente Okinawa ha sido un espacio con menor desarrollo dentro del archipiélago japonés. Por lo tanto, fue fácil para ellos decir, bueno, pues si tenemos un lugar que puede ser una carga para la planificación económica del país, pues lo mejor sería aliviar esa carga colocando a estas personas en América Latina, en este caso en América Latina. Por eso fue Okinawa. Y no solamente Okinawa, sino también se habla de Kyushu. Hay no traje el mapa, pero hay una isla que pertenece al archipiélago donde había protestas, ¿no? Donde había
los que estaban en contra de las políticas de innovación, las políticas estas que yo les hablé, las políticas Meiji, que es luz, ¿no? de integración hacia la era moderna. Pues algunas familias fueron perseguidas y expulsadas mediante la migración. Por otro lado, también vemos que cerca de los polos de desarrollo, como lo fue Tokio, como lo fue Osaka, o Kobe, o Nagasaki, o Hiroshima, que son los polos que posteriormente fueron blancos de las bombas, ahí se concentró mucha gente también. Y esa gente era la que era reclutada. Y curiosamente, yo sin saber, donde fui a hacer mis estudios, el puerto de donde salieron muchos japoneses fue Kobe, el puerto porque era un puerto abierto, era uno de los pocos puertos desarrollados, y de ahí salieron muchísimos inmigrantes. Así que sí podemos encontrar dentro de Japón una geografía de la migración. Si hablamos de la parte norte, que es Hokkaido, que es la isla que está hasta arriba, pues ahí prácticamente no hubo, porque era un territorio despoblado, ¿no? Que no había población, había una población local que después fue exterminada también, ¿no? Bueno, no exterminada, sino fue integrándose poco a poco a la sociedad, ¿no? Como le llaman ellos. Y sí hay una geografía de la migración, pero particularmente Okinawa, ¿no? Okinawa, y hay mucha gente de Okinawa en Bolivia, mucha gente en Argentina, en Brasil, y a mí me tocó tener la oportunidad de conocer a los nietos, ¿no? de esos inmigrantes que se iban a hacer estudios de posgrado a Japón y querían reencontrarse con sus familias, ¿no? Que eso es otro problema de la transculturalización y del problema de la naturaleza de la migración, que creo que ya se expuso aquí el fenómeno del regreso de esos migrantes a Japón, ¿no? El fenómeno de Kaseki, que no son japoneses ni son latinos, sino es algo nuevo, ¿no? Algo que se debe estudiar. Gracias, perdón. Sí, adelante. Sí, gracias, doctor Castillo. Me da gusto saludarlo, doctor Gracias. Laborde. Soy Antonio Mendoza Chávez, delegado de Procuraduría aquí en Baja California. Y decirle que, escuchando con atención este proceso migratorio paulatino que se dio del Oriente hacia América, consideramos que, por lo que refiere usted, fue de alguna manera ordenado y compensatorio. El propio Japón compensó o compensaba, es así si lo entendí, de alguna manera el que pudiese recibirse esos migrantes. Y por otro lado, vemos que hay una aportación cultural, comercial, desde luego por su propia forma de ser y de pensar, procesos de orden y contribución hacia las regiones. Nosotros como nación enfrentamos un proceso migratorio donde vemos que salen diariamente connacionales a trabajar a otros lugares por falta, creemos, de oportunidades. De alguna manera esto es multifactorial, son diversos las razones y los hechos que obligan a alguien a abandonar una comunidad, pero lo vemos o lo ven los países hoy en día el proceso migratorio como un problema, como algo grave y delicado. Yo creo que tenemos que voltear la vista al hecho de que no es realmente un proceso de gravedad para una nación si se incorpora de manera ordenada ese trabajo y esa fuerza. Tan es así que países como los Estados Unidos han evolucionado gracias a los procesos migratorios. Yo diría que nuestro país tiene que pensar de alguna manera de el hecho de tener procesos migratorios ordenados, procesos migratorios que permitan con orden desenvolverse a las comunidades, pero no verlo ya todo el proceso globalizador, no ver la migración como un problema, sino un sentido de un campo de oportunidades, sí, para los pueblos y para las naciones. Sí, yo comparto con usted la migración como un instrumento, ¿no?
Mira, yo no sé, solo tengo un comentario. Quisiera saber si piensas o coincidirías conmigo. Al escucharte pienso que estás hablando de una decisión de política de Estado que fue tomada hace un poco más de 100 años. 109. Hay una serie de factores que se combinan a lo largo del tiempo que mantienen una sinergia. Dicho de otra manera, pareciera ser como que hay una claridad en el proyecto de país y de nación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que por consiguiente una política de migración en este caso es solo un componente de una noción más amplia y que bueno, tiene que ver, en este caso tú lo mencionas varias veces, con el tema de la expansión económica, que tiene pues una visión de doble vía en la que se da y se recibe, pero sobre todo orientada y muy bien administrada desde el Estado japonés. Entonces, ¿dónde está el factor que facilita o que permite mantener esa sinergia a lo largo del tiempo? Porque estás hablando de un país que está en una permanente transición o una tensión entre el feudalismo y otro sistema. Entonces, ahí quisiera que me... Sí, hay una teoría que yo lo estudié en mi tesis doctoral que se llama la teoría del Estado racional, ¿no? Que como un Estado puede ser lo suficientemente inteligente para poder perseguir un interés, ¿no? Y de acuerdo a ese interés desenvolverse en el contexto internacional, ¿no? Y después vienen todas las acciones. Dentro de esa racionalidad puede ser debatida, puede decir si no es que no hay estados racionales, porque hay estados que son prácticos o pragmáticos, y ahí entraríamos en una discusión teórica, ontológica, epistemológica del concepto. Pero en el caso de Japón, tomando en cuenta la característica del país, que son personas muy racionales, esa explicación o esa teoría puede adaptarse. Esa racionalidad no es estática, evoluciona, y ha evolucionado de acuerdo a lo que mencioné desde un principio, a lo que es el interés nacional. Dentro de la toma de decisiones y dentro del desarrollo de Japón en la política internacional, este país se ha enfrentado a una infinidad de conflictos, ¿no? En un primer momento, el problema del expansionismo no se dio más que por una guerra económica, ¿no? Los mercados estaban conquistados, tenían que sobrevivir, ¿no? Tenía que participar en este proceso de capitalismo, ¿no? De imperialismo, si tú le quieres llamar así. Por lo tanto, tenía que haber un interés. Y el interés era perseguir ese mismo interés gracias a la migración, ¿no? No tenían la capacidad del Estado. Hay otro elemento que no mencioné, Japón es un país muy pequeño, 370,000 kilómetros cuadrados, es del tamaño de Veracruz, yo creo. En ese entonces tenía 85 millones de personas, y el 75% del suelo del país es bosque montañoso, o sea, tiene el 25% de tierra cultivable. O sea, el desarrollo al interior no se podía dar, ni se ha dado. No es un país autártico, es un país que necesita mucho el contacto con el exterior para poder sobrevivir. Era una cuestión de supervivencia. Si no había, la migración era una opción, ¿no? Y una opción que el Estado adoptó, siguió, persiguió y al final de cuentas monitoreó, ¿no? Y el resultado de esto es todos los acuerdos, el carácter migratorio y el carácter mismo de la migración, que es una migración documentada, ¿no? No es una migración ilegal. Empieza a haber problemas cuando los flujos aumentan, en el caso de Estados Unidos y Canadá. De hecho, repetí aquí que hubo un acta, ¿no? Un acuerdo entre estos países para desviar los flujos. Pero sí hay un carácter, ¿no? Hay una evolución, vaya, no puedo decir que es estático, que el mismo interés del 1910 es el mismo interés de 1946, es diferente, pero sí hay una conducción muy destacada por parte del Estado, muy racional, ¿no? Quizá esta explicación no pueda satisfacer la conducta de otros estados,
porque los actores internos, los actores políticos internos son diferentes. Pero cuando hablamos de un país tan homogéneo como Japón, sí podemos hablar de un factor comunitario, ¿no? Un factor que los une, que es la raza, que es la sangre, que es el espíritu nacionalista, y lo mismo que los llevó a tantos enfrentamientos en el contexto internacional. Licenciado. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, soy el delegado de Migración en Baja California, mucho gusto, Francisco Javier Reynoso Nuño. En la experiencia que hemos tenido nosotros en la delegación, hemos encontrado que el caso de la nacionalidad japonesa, la encontramos como una nacionalidad muy disciplinada, muy ordenada, ¿no? Es una aportación que quisiera comentar con ustedes. Hablo de sus trámites y hablo de sus propias acciones y cómo ellos trabajan aquí en la industria maquiladora. Verdaderamente es una nacionalidad con mucho detalle en sus cosas, en sus acciones. Y veo también que en el caso de que usted hablaba de Colima y Guadalajara, básicamente todos los japoneses que hubo en esa época actualmente ya son mexicanos, con acercamientos hacia la nacionalidad mexicana en matrimonios, y hay una compensación ahí verdaderamente de mestizaje, ¿no? Muy interesante. Pero es básicamente un comentario. Muchas gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es la más sencilla. Cuando esa agencia de desarrollo de Japón da todo ese dinero, ¿ves algún patrón en el tipo de proyectos que quieren apoyar? Sí, hay dos tipos de proyectos, hay dos tipos de ayuda. Una que es un programa para los descendientes, está única y exclusivamente para los descendientes, y otro para el país. Proyectos de infraestructura, carreteras, agua potable, medio ambiente, en el caso de Brasil, medio ambiente, transportes, contaminantes, y ¿qué otra? Agricultura. No sé, hay una crítica muy fuerte a estos programas de ayuda, que tampoco metí mucho esto porque salía un poco. A veces se critica la ayuda internacional, como también en el caso de los Estados Unidos, como una ayuda de corte político y económico. En el caso de corte económico se le llama ayuda de corte neomercantilista, en donde te doy pero a cambio de algo, ¿no? Un poco lo vemos con la cuestión esta de las estadísticas comerciales, la balanza comercial entre Japón y América Latina. No lo traje, o sea, tengo el dato, pero no lo traje hoy. Es superavitaria por parte de Japón, ¿no? O sea, superavitaria, es favorable a Japón. Si no necesitamos ser los grandes matemáticos o hacer un modelo estadístico para saber que dentro de ese superávit comercial fácilmente pueden financiar la ayuda, ¿no? Es un negocio. Esa es una corriente crítica, pero si nos vamos a la corriente idealista, a la corriente que ellos manejan, pues es realmente porque quieren ser amigos, ¿no? Porque es una especie de retribución, un pago de retribución a los países que de alguna forma acogieron en su momento a algunos japoneses, ¿no? Hay programas destinados a las comunidades japonesas por medio de la JICA, y hay programas destinados al país que quiera hacer uso de esa ayuda. Bueno, y aquí viene la otra pregunta que tiene que ver con la pregunta de Irene. Cuando yo vivía en el Perú, yo notaba que la comunidad japonesa se mantenía muy insularmente, ¿no? Y no sé si es así, creo que tengo la impresión que es así en Brasil también. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto tú piensas que eso tiene que ver con esa política a través de casi un siglo, de tener contacto de parte del gobierno, que esa comunidad inmigrante dentro de estos países se sienten un grupo aparte y se identifican así? Sí, yo lo he visto mucho, no solamente con los hijos de japoneses en Brasil o en América Latina, ¿no? México, Perú, están aislados. Es un problema de identidad también muy fuerte, porque no son japoneses y a veces no son queridos en Japón porque la parte conservadora, la parte crítica,
los acusa de traidores, ¿no? O sea, no saben ellos, o sea, cuál es el proceso de político, ¿no? De política internacional del país. Se fueron cuando el país estaba muy mal, ¿no? Hay un sentimiento de culpa, ¿no? Pero por otro lado, estas comunidades se sienten muy arraigadas con el país de origen, ¿no? En el caso de Brasil, no aprendían portugués. Hubo una legislación en los años 30 que prohibía el uso de idiomas, no de japonés, de idiomas extranjeros en el país, ¿no? Desmantelaron las escuelas. Pero eso no hizo otra cosa más que arraigar más todavía el sentimiento. Había escuelas secretas, ¿no? Había una comunicación directa. Me tocó el caso en Japón, donde llegaban los hijos de estos inmigrantes y querían practicar su japonés con la gente, ¿no? Y a veces no se entendían con las nuevas generaciones porque decían, es que estos hablan un japonés viejo, ¿no? O sea, un japonés que hablaban los abuelos, ¿no? Palabras que ya no se utilizan, ¿no? Y a su vez no se entendían, había problemas de comunicación a pesar de que hablaban japonés, ¿no? Eso habla mucho de esa cuestión conservadora de tener las propias tradiciones, la comida, la forma de vestir, la forma de dirigirse. Se casan entre ellos, ¿no? Un poco endogámico, ¿no? Esta cuestión. Pero de una forma también son abiertos, ¿no? No se quedan con esos avances al interior de la comunidad, sino participan en el desarrollo comunitario, ¿no? Tienen servicios sociales muy buenos, ¿no? Son dentistas, ingenieros, repito. Han dejado huella, ¿no? Pero sí son muy, muy cerrados, muy, muy cerrados. La pregunta sería si esa razón no los está condenando a desaparecer, ¿no? Y a otro tipo de enfermedades de carácter genético, como puede ser la cruza de sangre, ¿no? Que en unas 2 generaciones empiezan a nacer japoneses medios mal, ¿no? Por esa cuestión de primos, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede darse, ¿no? Lo que pasa con las comunidades menonitas, ¿no? Son tan cerradas que al final de cuentas se convierte en un problema de salud el hecho de que se casen entre ellos mismos, ¿no? Puede pasar. Arcelia. Ya quedaron sobre la escuela. Luis. Bueno, abusando, voy a hacer un par de preguntas adicionales. Sí. Me quedé pensando en un comentario que hiciste, creo que ahorita y hace rato, cuando hablabas de algunas regiones donde de alguna manera de ahí se reclutaba a los japoneses que eran candidatos para hacerlos migrar. Entonces, una pregunta es, ¿cómo se presenta o cómo se percibe en Japón o cómo se han percibido a lo largo de la historia en el Japón a los migrantes y a la migración, al menos en la esfera pública de Japón? Es decir, la reflexión es obligada porque en México es muy, muy visible el cambio en el discurso público, o sea, que van de traidores a los héroes, ¿no? Por ejemplo, el pasaje ha sido más o menos así. Si ha habido una política de Estado tan planeada, mi interrogante va a ver si lo tan planeado pasa también por el asunto de cómo presentarlos, insisto, en la esfera pública. Y la segunda pregunta es, también, ni modo, ahí la reflexión es obligada desde México, es si ha habido algún paralelo entre políticas de emigración e inmigración. Yo sé que tu charla estuvo centrada en el asunto de migrantes hacia América Latina, ¿no? Y no hablamos de, bueno, cómo son vistos los que llegan, sobre todo en el periodo del milagro japonés, cuando hablas de que, desde luego, los primeros que quisieran, que trataron de regresar, pues son los hijos o los migrantes japoneses, pero ¿qué hay de los otros que también buscaron de alguna manera ser beneficiados por este atractivo del milagro japonés? Estamos hablando no necesariamente los casos que tú mencionabas de latinoamericanos que van a hacer posgrado, estamos hablando, no sé, de chinos, claro, filipinos, etcétera, por ejemplo. Sí, mira, en referente a la primera pregunta, hasta hace poco tiempo hay un divorcio muy grande, ¿no? Como siempre, entre lo que es la opinión del Estado, dentro de las políticas públicas y de lo que es la opinión pública, ¿no? Hasta hace unos años se les veía como que no la pudieron hacer, ¿no? A ver, un poco con lo que pasa en México, ¿no? Pero de unos años para acá, gracias a la NHK, que es la cadena esta japonesa, empezaron a sacar programas de cómo los japoneses se fueron, ¿no?
Hay uno que pasan ahora en el Canal 11, que no sé si algún día lo vayan a pasar el capítulo de los migrantes, que se llama, no me acuerdo, pero lo pasan en el 11, ¿no? Sobre todo el proceso, ¿no? Y ha habido una conciencia, ¿no? Donde se rescata el papel histórico que tuvieron esos inmigrantes. De alguna forma, la política de captación de esos hijos de migrantes por medio de becas de posgrado, técnicas, etcétera, del idioma, es una forma de reconocerlos, ¿no? Pero sí hay un debate, ¿no? Yo creo que si tú le preguntas a un japonés promedio que no lee periódicos, o que si lee periódicos no está tan interesado en esta cuestión de la política internacional, pues va a decir, pues se fueron porque no nos abandonaron, ¿no? No la hicieron. Pero también hay una parte de la gente que reconoció la migración como una parte importante y fundamental de la política internacional de Japón. En la segunda pregunta que me haces sobre cuál es la visión de los inmigrantes que llegan a Japón. Bueno, hay 3 grupos mayoritarios que son, en un primer lugar, los coreanos. Hay muchos coreanos y eso se debe un poco a la historia, ¿no? No voy a detallar aquí, pero después de en la guerra se llevaron a muchos coreanos a Japón a hacer trabajos forzados en Hiroshima, donde eran los puertos industriales. En Kobe mismo hay muchos coreanos y se quedaron. Muchos de ellos, como se dieron cuenta que eran repelentes los japoneses a los extranjeros, siempre ha habido un cuidado extremo con los extranjeros en Japón. Cambiaron de nombre, ya no son Kin, ¿no? O Jin, sino ya son Yamada o Sato, ¿no? O no sé, porque tenían que necesariamente integrarse en nombre y presencialmente con la sociedad japonesa. Eso nos habla de una cuestión de que son repelentes, ¿no? Que no les gustan los extranjeros. Tradicionalmente no les gustan. Estuvieron cerrados en el periodo Tokugawa por más de 300 años, ¿no? Y si me dices a mí si es un país moderno y abierto al extranjero, te podría decir que no mucho, ¿no? Existe todavía ese temor, ¿no? Un país muy lejano. Y ahora con la oleada de estas generaciones de los latinoamericanos, pues tienen mucho cuidado, porque los migrantes no solamente llevan la fuerza de trabajo, sino llevan, como en muchos casos, la cultura, el idioma, las tradiciones, la forma de ser. Y los japoneses que nacieron en América Latina, o los descendientes, pues, lógicamente no muchos, o la mayor parte de ellos, no tienen esa tradición de un japonés que nace en Japón, ¿no? Ya van amañados, son medios tramposones, flojones, que no encajan de alguna forma con el esquema japonés. Y bueno, hay ataques, ¿no? Hay ataques. La comunidad brasileña es muy grande, la comunidad de los peruanos es muy grande, bolivianos, argentinos, mexicanos hay muy pocos, ¿no? Hay muy poquitos. Pero no son tan bien vistos, ¿no? Se reconoce, las políticas migratorias son muy restringidas, a pesar de que en 5 o 6 años o 7, hay un estudio que habla que van a tener que importar mano de obra, ¿no? Y no de Asia, sino de regiones mucho menos dinámicas, como puede ser América Latina. Ahora los coreanos y los chinos pues ya no quieren ir a Japón porque están más o menos bien, ¿no? O los vietnamitas o los tailandeses o los filipinos, pues ahí la llevan, ¿no? Japón ya no es tan atractivo. Por lo tanto, es muy factible que hayan flujos migratorios de América Latina para Japón. Un caso alarmante es que desafortunadamente, gracias a las crisis económicas en Sudamérica, Perú y Brasil, los que se van pues no son, repito, los más calificados, ¿no? O sea, son algunos que tienen problemas económicos y algunos de ellos, al llegar a Japón y enfrentar una infinidad de problemas de carácter de choque cultural, tienen desórdenes mentales y acaban haciendo atrocidades, ¿no? Hace un mes o no más, 2 meses, fue una noticia muy sonada de un japonés que mató a una niña de 4 años, ¿no? La estranguló, y eso hace que se le dé un seguimiento mucho más feroz a los extranjeros. En Tokio hay una zona que se llama Roppongi, que es la marcha, ¿no? Donde van donde van de fiesta los extranjeros, y se acaba de encontrar a una banda, se le puede llamar así,
de colombianos y extranjeros que tenían droga, ¿no? Que pues tampoco son las 20 toneladas o las 40 toneladas, los encontraron con poquita, pero bueno, ya hay una penalización, ya hay un patrón de cuidado que hace que la sociedad en su conjunto repele o afiance esos sentimientos nacionalistas de Japón, anti-extranjeros. De hecho, la palabra extranjero en japonés es gaikokujin, pero ellos la utilizan de una forma despectiva y se usa más ahora todavía, que es gaijin, ¿no? Como en la península, al que me ha tocado ahora, que los llaman huaches, ¿no? En la península de Yucatán, ¿no? Esta guerra de castas que no ha terminado todavía, huaches, ¿no? Ahí también es despectivo, gaijin, ¿no? Es un extranjero con menor rango, ¿no? Y hay una jerarquía dentro de los extranjeros, ¿no? Tú de dónde eres y tienes un valor, y así sucesivamente. Es un problema de entendimiento, ¿no? que se debe de solucionar si es que quieren tener solucionado su problema económico en los próximos años. Gracias. Bien, entonces si ya no hay más preguntas y comentarios, pues no me queda más que agradecerles tanto a Adolfo como a Peggy, a ustedes, a los compañeros que estuvieron en las salas remotas, y recordarles que nuestra próxima sesión, la tercera sesión del seminario, tendrá lugar el viernes 28 de abril, si no me equivoco, y siempre les llegará la correspondiente invitación o encontrarán el calendario. Ya está colocado en la página del Colegio de México, mientras se coloca en la nueva página del Colegio de la Frontera Norte, pero ahí lo pueden encontrar el calendario. Estamos, la semana próxima ya tendrán actualizadas las próximas sesiones. Así es que muchas gracias a todos y a todas.